Ahí está grabando. Bien, entonces, acá. Sí, bueno, el 36C, sí, bueno, tengo B1 y B2 bases distintas de R3. Entonces, dice que si las coordenadas en una base son iguales a las coordenadas en otra base de un vector, el vector tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces yo digo, esto que decía Abel, ¿sí? Si el vector es cero, bueno, las coordenadas van a ser iguales, porque las coordenadas del cero en cualquier base son de nuevo poner todos ceros. ¿Sí? Sin embargo, yo puse acá la otra implicación es falsa. ¿Sí? Lo que voy a dar es un contraejemplo. O sea, un vector que se escribe con las mismas coordenadas en dos bases distintas. ¿Sí? Fíjense, agarré esta base, B1, con el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 2, 1, y una base B2 con el 0, 1, 1, el 1, 0, 0 y el 0, 2, 1. ¿Sí? Está bien, un poco ahí mi truco fue, bueno, dejé el tercer vector igual y los primeros dos los cambié. Entonces las bases son distintas, ¿sí? Porque tienen distintos vectores. Y bueno, entonces agarré un múltiplo del tercer vector. ¿Sí? Agarré el 0, 4, 2, que básicamente es 2 por el tercer vector. ¿Sí? Entonces en las dos bases las coordenadas van a ser 0, 0, 2, porque voy a hacer 0 por el primero, más 0 por el segundo, más 2 por el tercero. ¿Sí? En las dos bases. Entonces estos dos vectores que eran distintos no jugaron ningún papel en este caso. Y bueno, encontré un vector que se escribe de la misma manera en dos bases distintas. Bien, ¿están de acuerdo? O sea, bueno, ahí encontramos un contraejemplo, con lo cual era falsa. ¿Sí? El sí solo sí es falso. No es cierto que si un vector tiene las mismas coordenadas en dos bases distintas, ese vector tiene que ser el cero. ¿Sí? Federico, bien. Eh, no, estamos, Luciano, con el 36C. Federico, ¿se entendía el problema, digamos? Ah, dale, Luciano, ahora vamos con el 37. Eh, lo que decía acá esta implicación, digamos, es que si un vector tiene las mismas coordenadas en dos bases distintas, ese vector tiene que ser el cero. ¿Sí? Entonces yo argumenté eh, que era falso, y básicamente lo que hice fue dar un contraejemplo. O sea, di dos bases distintas, el vector que elegí como B es el 042, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que el 042 en base B1, las coordenadas son, bueno, 0 por este, más 0 por este, más 2 por el tercero? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, bien. Lo mismo pasa con la segunda base. Yo hago 0 por el primero, 0 por el segundo, 2 por el tercero y obtengo de nuevo el 0,42. Entonces el 0,42 es un vector que tiene las mismas coordenadas en las dos bases, porque en las dos bases dice 0 por el primero, 0 por el segundo, 2 por el tercero. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo un vector que es distinto de 0, porque es el 0,42, que se escribe de la misma forma en dos bases distintas. Entonces no es cierto que si yo escribo un vector de la misma forma en dos bases distintas, ese vector tiene que ser el 0. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más ahora? Bien, de los contraejemplos, la verdad que bueno, eh, se tienen que ocurrir, digamos, de nuevo, un poco la trampa, entre comillas, que hice yo, fue dije, bueno, pero mantengo el tercer vector igual, ¿sí? Y cambio los primeros dos, ¿sí? Sí, qué sé yo, ingenio, o sea, la verdad que yo empecé a tratar de demostrar que era verdadero
Y bueno, hice la cuenta, digamos, y me pareció que la demostración no iba a llegar a ningún lado. Y ahí me puse a pensar, bueno, quizás sea falso. Y bueno, y ahí esto, de nuevo, Federico, yo digo, bueno, ¿qué pasa? Tengo tres vectores en la base. Mantengo igual uno y cambio los otros, a ver qué pasa. ¿Sí? Y listo. Después entonces me agarré justo un vector que era 2 por el tercero, que era el que era igual en las dos bases. ¿Sí? Ahí estuvo un poco el ingenio, la trampa, entre comillas, ¿sí? Para llegar al contraejemplo. Traté, digamos, medio artificialmente, de llegar a formar el mismo vector con dos bases distintas. ¿Sí? Fíjate que las dos bases que agarré no son cualquier cosa. Agarré el mismo vector, tercer vector igual, y los otros dos vectores distintos. ¿Está bien? De ahí un poco como lo pensé yo, pero de nuevo, a veces buscar un contraejemplo es poco metódico, digamos, si lo puedo decir de alguna manera. ¿Está? Bien, ¿mejor ahí? Sí, joya, perfecto. Bueno, pasamos entonces al 37 de coordenadas y. No, de nada, de coordenadas y de este ejercicio, ¿alguna pregunta más? No, bueno, vamos al 37 nomás. Oh, ahí está. Bueno, y se considera el siguiente conjunto, que son los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Bien, entonces, dice, por ejemplo, X pertenece al conjunto P2. Sí, bien, es verdadero. ¿Está bien? Es un polinomio de grado menor o igual que 2. El 3 también, ¿sí? Es un polinomio de grado menor o igual que 2. ¿Está? Perfecto. Este no, porque x por x cuadrado da x cubo, ¿sí? Ya tiene grado 3, o sea, no tiene grado menor o igual que 2. ¿Sí? Y acá lo mismo, si empiezo a hacer la cuenta, me va a dar una cuadrática. ¿Sí? Si distribuyo ahí, me queda x cuadrado más x, perdón, más 2x menos x menos 2. ¿Sí? O sea que me queda x cuadrado más x menos 2, que es un polinomio de grado menor o igual que 2. O sea que está bien lo que ponen ahí. Es verdadero, verdadero, falso y verdadero. ¿Sí? Perfecto. Y dos polinomios que pertenezcan y dos que no pertenezcan. ¿Lo pudieron escribir? A ver, quién, digan cada uno que pertenezca. Bien, x cuadrado más 1 bien, x más 1 sí. Claro, y que no pertenezca a cualquiera de grado mayor o igual que 2. Ojo, Joaquín, la canónica es una base, ¿sí? No es un polinomio. Cualquiera de los tres vectores de la canónica puede pertenecer, cualquier combinación lineal de esos va a pertenecer, ¿sí? Pero de nuevo, la base es un conjunto de tres elementos que no es un polinomio, ¿sí? Está bien, sí, las canónicas ténganlas en cuenta porque en general muchas veces facilitan las cosas, pero bueno, en este momento es importante distinguir que una base es una cosa, un conjunto de generadores es una cosa y un elemento del conjunto es una cosa distinta, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, y elementos que no pertenezcan a P2, ¿qué podrían decir? Sí, Federico, tal cual. Esos son todos los de P2. Bien, x al cubo no pertenece a P2, x al cubo, ¿sí? Bueno, cualquiera, x a la cuarta, ¿sí? Y cualquiera que tenga esos factores, o
algún X con una potencia más grande que 2 y listo, ya no va a pertenecer a ese espacio. Bien. Perfecto. Bien, bien, muy bien. El 39. Claro, el 39 es un ejemplo de, bueno, una operación distinta, ¿sí? Acá cuando hago esta operación, lo que estoy haciendo es sumar los términos independientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, x cuadrado más x, ¿cuánto me da? Da 0, ¿sí? Porque el término independiente de x cuadrado es 0 y el término independiente de x es 0, ¿sí? Y si hago 1 más x, ¿cuánto me da? 1, perfecto. X cuadrado menos x menos 1 más x cuadrado me da menos 1. Bien, perfecto. Y acá si hago 2x cuadrado menos 3 más x menos 2, me va a dar menos 5. Si tengo que hacer menos 3 más menos 2, es menos 5. Perfecto. Esta es como una operación de suma distinta a la habitual, ¿sí? Lo que pregunta, bueno, claro, bien, y dice, es ahora con esta operación, ¿sí? ¿Es un espacio vectorial? Eso es lo que tendrían que pensar en el sentido de si esta operación cumple las propiedades que habíamos dicho que tenía que cumplir eh, un espacio vectorial, ¿sí? Bueno, habría que ver, Sebastián, que se cumplan las propiedades. ¿Quieren que lo veamos o quieren pensarlo después? Veámoslo, dale. Bueno, repasemos un poco las propiedades de espacios vectoriales. Ale, lo que estaba al lado del asterisco es el punto, que sería el producto habitual, ¿sí? O sea que la acción, digamos, recordemos que en un espacio vectorial tenemos una suma y un producto por escalar. Como pone el punto, digamos, el producto por escalar es el mismo de siempre. Entonces estas cuatro propiedades, bueno, igual habría que ver las que influyen en la suma, ¿sí? Bien, entonces primero habría que ver si se cumplen estas propiedades. Digamos, la operación esa que tiene ahora, ¿es asociativa? Existe el neutro y el inverso en B y es conmutativa, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que ver, ¿se acuerdan que era la ley de composición interna? ¿Sí? Cuando yo hago esa cuenta, ¿cuál era el 37? ¿Sí? Entonces tendría que ver, por ejemplo, si es asociativa. ¿Les parece que va a ser asociativa?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué les parece que es asociativa? Eso sería conmutativa. A ver, pero está bien. Conmutativa. Sería. Pero está bien igual. Conmutativa sería. ¿Qué sería asociativa? Digamos que yo tengo P más Q más H. Es lo mismo que esto. ¿Parece que es cierta? ¿Por qué decís que no, Valentín? No, claro, pero se están sumando de una manera distinta, digamos. O sea, yo en el primer caso haría A0 más B0 más C0 y en el segundo caso haría A0 más B0 más C0. Claro, solo se suman las variables independientes, pero igualmente esa operación sigue siendo asociativa porque si yo la hago de cualquiera de las dos maneras, al estar sumando números, ¿sí? Termina siendo lo mismo. Bien, buenísimo. Después existe el elemento neutro para esta operación. Sí. ¿Cuál sería? Cero, por ejemplo, claro. Si yo pongo cero, va a sumar cero. Y ahora, ¿hay algún otro elemento neutro? ¿Sí? Un elemento que si yo sumo con esta nueva suma,
me dé lo mismo que tenía. ¿Qué pasa? Yo agarro, por ejemplo, esto, ¿no? Agarro el x cuadrado. Y le sumo el 0. ¿Cuánto me da? Me da 1. No, 0, perdón, claro. A ver, está bien, me da 0. Entonces, ¿es 0 un elemento neutro? Flash, sí. Sí, pues, claro, es una operación rara, distinta, ¿está bien? ¿Funciona como elemento neutro el 0 entonces? ¿Qué sería un elemento neutro? Bien, Ale, claro, todos los que tienen a 0 igual a 0 funcionan igual que el 0 en este caso. Pero claro, un elemento neutro es un elemento que el polinomio queda igual al sumarse eso, ¿sí? No cambia lo que tenía originalmente. No afecta en la operación, ¿está bien? Pero el 0, ¿afecta en la operación en este caso? De nuevo, si yo hago x cuadrado más 0, me da 0. No me da x cuadrado. O sea que el 0 no es neutro en este caso. ¿Está bien? Federico, fíjate que lo que hace esta suma esta suma nueva es sumar los términos independientes, ¿sí? El término independiente de x cuadrado es 0 y el término independiente de 0 es 0 también. Entonces me quedaría 0 más 0, ¿sí? Que es igual a 0. ¿Está bien? Entonces el 0 no es el elemento neutro. Ahora la pregunta es, ¿habrá otro elemento neutro? Bien, Valentín, muy bien. Cualquier cosa que yo le sume, ¿sí? Digamos un Q de X, esto me va a dar un número, ¿sí? No sé qué número, depende del Q de X que le sume, pero nunca me va a dar X cuadrado, porque nunca va a quedar la variable, porque la respuesta es siempre un número, ¿sí? Entonces no puede haber un elemento neutro, ¿sí? Porque no hay ningún polinomio que cuando se lo sume a X cuadrado me vuelva a dar X cuadrado. Claro, pero en grado cero sería la suma de siempre. A ver, sí que sería. Si el polinomio tiene grado cero, sumo el polinomio normal. ¿Está bien? Claro, bueno, es un ejemplo raro. Lo que tiene de interesante, digamos, es algo que habían preguntado la vez pasada o la anterior, no me acuerdo, que no es un espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, parecía que todo era un espacio vectorial y no, no necesariamente. Pero bueno, en contrapartida también es verdad que es medio raro el ejemplo, pero bueno, hay cosas raras que no son espacios vectoriales. ¿Sí? Dicho de otra manera, digamos, los espacios vectoriales son digamos, lo más intuitivo que podemos tener, con lo que estamos acostumbrados a trabajar, pero bueno, si desde la matemática uno se pone un poco más rebuscado, hay ejemplos de cosas que no son espacios vectoriales. ¿Sí? Habría que ver por qué llegamos a esa suma, ¿sí? ¿Por qué sumamos todos los términos independientes? Eso puede ser algo también que tenga que ver con algo a lo que estamos aplicando la matemática, ¿sí? Por ahí de la información del polinomio nada más me interesan eh, los términos independientes y por eso termino planteando esa suma del ejercicio que parece tan rara, ¿sí? Claro, Valentina, en algún sentido inventamos esa operación
Por eso digo que en algún ejemplo igual podemos llegar a tener que usar esa operación, ¿sí? Pero, de nuevo, lo más intuitivo, con lo que venimos trabajando matemáticamente, o con lo que vienen trabajando en el primario, en el secundario, en las materias que vieron ya en la facultad, casi todo es que es espacio vectorial, ¿sí? Porque justamente es una estructura eh, intuitiva y con la que se suele trabajar, ¿sí? Por eso también tiene un nombre y tiene todas estas operaciones que parecen medio molestas, ¿sí? Pero los matemáticos se tomaron en algún momento el trabajo de formalizar todo eso porque es una estructura muy común, ¿sí? Y aparece en muchos lugares distintos. Bueno, las matrices, los vectores, los números, los polinomios, las funciones, ¿sí? Todos elementos matemáticos que se usan mucho se pueden pensar como espacios vectoriales, ¿sí? Por eso es que hay un nombre y tanta cosa alrededor de esto, bueno, y lo vemos en esta materia, ¿no? El 43, a ver. Bueno, ahí compartí la pantalla, 43 dice esto, tengo el x cuadrado más x, el 2x más 1 y el 2x cuadrado menos 2. Para cada uno de los siguientes subconjuntos, decidí cuáles de los polinomios QRS pertenecen a el subespacio SI. ¿Sí? S1, por ejemplo, dice que son los polinomios, bueno, a 2x cuadrado más a 1x más a 0, tal que a2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, claro, en realidad, Valentín, fíjate que, por ejemplo, en el A, acá la condición que te está dando es que el A2, digamos, es igual a 0. O sea, el número que multiplique x cuadrado tiene que ser 0. Entonces ahí, como dice Sebastián, cuando tiene el término x cuadrado no va a pertenecer a ese 1, y cuando no tiene el término x cuadrado, sí. Por ejemplo, q de x, bueno, no pertenece, porque acá A2 sería 1, y para pertenecer acá A2 tiene que ser 0. ¿Estás de acuerdo hasta ahí, Valentín? Bien, el R de X, ¿te parece que pertenece a ese 1? Claro, sí, era más interpretación que otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, en el S2 también, P de 1 tiene que dar 0. Bueno, agarro el polinomio, reemplazo por 1, si da 0 pertenece a S2, y si no da 0 no. ¿Está bien? Era más la interpretación, digo que después la cuenta y sí era sencilla. Bien, buenísimo, genial. Bueno, eh, entonces, de nuevo, quedaría terminar de ver, ¿sí? O ver los que no llegaron a verlo, el video de operaciones entre subespacios. Con eso ya pueden terminar la práctica. De nuevo, tienen muchos ejercicios, la práctica es bastante larga. No hace falta que lleguen a dar todo, ¿sí? Recuerden que estos que tienen acá la figura de Gauss, quiere decir que en algún sentido son optativos, digamos, o sea que hagan antes los que no tienen la figura de Gauss, ¿sí? Y bueno, que después si ya terminaron con todo lo demás, vayan a hacer esos, ¿sí? Así que bueno, después voy a subir un video más de cambio de base, que es un tema que va a ser importante para la unidad 2, ¿sí? Y bueno, la idea es, una vez que terminemos el jueves con la unidad 1, voy a subir a la plataforma una evaluación, digamos, que va a llevar nota porque la plataforma le va a poner nota, pero no se va a considerar un criterio de aprobación, ¿sí? Simplemente es para que ustedes vean cómo vienen, ¿sí? Y como para practicar un poco más, ¿sí? Y para que yo pueda ver
quiénes están siguiendo la materia, ¿sí? El jueves lo voy a subir y les voy a dar más o menos una semana, o un poco más, 10 días tal vez, para que ustedes puedan resolverla, ¿sí? Va a ser múltiple choice, o sea que en ese sentido tampoco está tan bueno. Pero bueno, de nuevo, es una forma de integrar un poco los contenidos de la unidad 1, de yo ver también quién más o menos fue siguiendo la materia, ¿sí? Y va a haber una nota, pero no va a ser importante en lo más mínimo, ¿está bien? Simplemente para poder hacer un seguimiento y para que ustedes vean, digamos, qué les falta repasar y qué no. ¿Sí? Eso bueno, lo vuelvo a decir el jueves. Eh, y bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo vienen hasta acá con la materia? Va queriendo ahí bien. Bueno. Los demás, sí, bueno, es una modalidad nueva, por ahí hace que no podamos estar tan en contacto. Eh, pero bueno, nada, recuerden eso. Cualquier duda me pueden siempre escribir. Sí, hay que digerir de a poco. Son temas nuevos, por ahí abstractos. Van a ver que sobre todo en las prácticas 2 y 3, en realidad en la 4 también, en todo lo que sigue, vamos a seguir usando los espacios vectoriales. ¿Sí? La práctica 1 tiene muchos ejercicios, pero bueno, traten de poder detectar cuáles son los temas importantes, ¿sí? Un poco lo que está en los videos es como lo más importante en el sentido de los temas que tienen que tener claros, ¿sí? Y después ejercicios hay muchísimos para hacer. ¿Está bien? Bueno. ¿El resto cómo viene? ¿Alguna otra cosa que les gustaría que cambiemos como para entender mejor? Eh, ¿O alguna otra idea? Ahí decían lo de los resueltos. Eso vamos a tratar de ponerlo, de armar entre todos resultados para que puedan ir ustedes comparando. De nuevo, vuelvo a decir que si quieren en el foro como ponerme fotos de lo que hicieron, ¿sí? Háganlo, que está bueno, que más otros compañeros también lo pueden ver. No importa que estén atrasados, sigan preguntando. Eh, ¿Te animás a hacerlo vos, Sebastián? ¿Vos tenés los mails como para compartir en un drive? ¿Sí? Dale, perfecto. Hacelo, compartímelo a mí también, por favor. Y bueno, y ahí nada, ahí pueden ir poniendo los resultados y también está bueno para ir viendo las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Yo veo que discuten a veces en WhatsApp, no me voy a meter mucho ahí. Ah, perfecto, Sebastián, claro, tal cual. Pero sí leo más o menos y voy como controlando de alguna manera y si veo que algo no quedó del todo claro, siempre lo voy a aclarar acá, ¿sí? Eh, y en el foro sí, me meto y respondo pregunta por pregunta. Buenísimo, Sebastián, gracias. Eh, bueno, eso, ¿les parece entonces? Nos vemos el jueves, ¿sí? Recuerden que tienen el video de operaciones entonces para ver. Y bueno, el jueves igual seguimos con las consultas que haya. Genial, bueno, si no hay preguntas, nos vemos el jueves nomás. Gracias, Tobias. Dale, nos vemos, gracias a ustedes también. Nos vemos entonces el jueves. Chao. Gracias, Martín, nos vemos el jueves.